Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿por qué no salgo de aquí? Estamos en una serie titulada Situaciones, Decisiones, Trampas y Oportunidades. El texto de esta serie lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Durante esta serie vamos a contestar una serie de preguntas. ¿Cómo Lot llega hasta allí? Que se traduce cómo llegamos hasta aquí, hasta la situación donde nos encontramos. Y en la enseñanza anterior contestamos esa pregunta. La próxima pregunta, que es la que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, es ¿por qué Lot no salía de la ciudad si le estaba yendo tan mal? Si estaba abrumado por la conducta, si estaba cansado, si estaba harto, si de verdad ya no soportaba el estilo de vida de la ciudad o del lugar en que se encontraba. ¿Por qué Lot no salía de allí? Que se traduce a ¿por qué no salgo de aquí? O ¿por qué no genero los cambios que tengo que generar para poder removerme de la situación en que me encuentro? Y esa es la pregunta que vamos a intentar de contestar en el día de hoy. En la próxima enseñanza, ¿cómo sale? Vamos a estar presentando la evidencia bíblica de al final de la historia, cómo Lot sale, y entonces vamos a presentar evidencia bíblica de las cosas que pueden pasar y que Dios puede permitir para que nosotros seamos removidos de una situación a la dirección que Él quiere para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, en el día de hoy vamos a darle inicio a la enseñanza, pero antes de entrar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia. Toda gloria, alabanza, adoración son tuyas, Dios. Tú, Jesús, que tus ojos son como llama de fuego, conoce los corazones del hombre, Señor. Tú no puedes ser engañado, tú no puedes ser burlado. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo. Y en esta hora, Dios, soy polvo, soy cenizas, y te pido perdón porque te ofendo. Te pido perdón, Señor, porque no soy digno ni merecedor de las cosas que haces conmigo, y te doy gracias por tu gracia, por el sacrificio que me he dado vida y vida en abundancia, y por este privilegio de enseñar la palabra en este día. Y Espíritu Santo, pido que me dirijas, que me guíes, que abras mi entendimiento, que me des sabiduría, que me uses, que glorifiques a Jesús en el día de hoy, que bendigas a la audiencia que va a estar escuchando esta palabra, que los bendigas con oídos abiertos para que escuchen, que los bendigas con un entendimiento claro para que entiendan, que los bendigas con ojos abiertos para que puedan ver y recibir visión, que los bendigas con un corazón dispuesto para que reciban, Señor, la palabra, que los bendigas con un corazón fértil para que la palabra encuentre cabida en ellos, crezca y produzca fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nada podemos sin ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que la palabra fluya, te doy la gloria y te doy las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces ya hablamos de cómo Lot llega hasta la situación. Ahora, la pregunta es, amado hermano, ¿por qué Lot no salía de las ciudades? ¿Por qué Lot no se levantaba de la misma manera en que se levantó y entró a Sodoma, y se levantó y salió de la misma?
Y si somos honestos y nos ponemos a pensar, amado hermano, la realidad es que es mucho más fácil entrar en ciertas situaciones que salir de ellas. Es mucho más fácil entrar en la crisis que salir de una crisis. Es más fácil entrar en una tormenta que salir de ella. Y es aquí donde el entender cómo llegamos hasta aquí nos puede ahorrar todo este tiempo y este sufrimiento. Porque lo triste, amado hermano, y lamentable es que hay personas que entran y nunca salen. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en el libro de Josué. Cuando usted comienza a leer la historia de Gedeón, se va a dar cuenta de que la narración bíblica nos enseña que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo en contra de Jehová, y entonces los madianitas se levantaron en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, los madianitas tenían una técnica diferente a todos los demás adversarios. Los madianitas solo se levantaban en contra de la nación de Israel cuando era el tiempo de producir fruto. Y aquí es donde quiero llegar a la parte de que es mucho más fácil entrar en ciertas situaciones que salir de ellas. Entonces, el pueblo de Israel, amado hermano, comenzó a vivir en cuevas. Y lo que debió ser algo pasajero se convirtió en algo permanente. Aprendieron a vivir en aquella disfunción. Aquella manera de funcionar de vida se volvió el nuevo normal. Y ese es el peligro, amado hermano, de entrar en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Y lo estamos viendo ahora en la vida de Lot. Lot estaba abrumado. Los versículos nos enseñan que Lot estaba abrumado por la manera en que vivían. Y aunque Lot no había hecho aquel estilo de vida suyo, ciertamente había construido en aquel lugar. Y en medio de toda la disfunción y del pecado que estaba pasando alrededor de él, Lot estableció un normal para su vida. Y el normal en la vida de Lot era estar abrumado, era estar harto, era estar cansado, era estar descontento por el estilo de vida de aquellos con los que él se relacionaba, negociaba, socializaba, pero aún así no salía de allí. Así que en el día de hoy me gustaría retarle, amado hermano, que defina lo que es normal en su vida. Haga un alto y pida la ayuda al Espíritu Santo, que le ayude a discernir si, al igual que estos dos personajes bíblicos, hemos establecido como normal una disfunción, o hemos establecido como normal algo que estaba diseñado para ser pasajero y ahora se ha convertido en algo permanente. Y es importante que le prestemos atención a estas cosas, amado hermano, y definamos lo que llamamos normal en nuestra vida, y entonces, haciendo uso de estándar bíblico, lleguemos a la conclusión de si esto es normal o no es normal, o sencillamente es normal en mi vida, pero no es normal en el estándar bíblico que Dios quiere para mi vida. Pero me gustaría compartir con ustedes algunas posibles causas por las que Lot no quería salir, o se le hacía tan difícil salir de la situación en la que se encontraba. Y el primer punto que me gustaría presentarle es familia. La esposa de Lot no se menciona en todo el relato bíblico hasta Génesis 19. Así, amado hermano, que podemos asumir que la esposa de Lot era natural de aquellas tierras. Lo que nos ayudaría a entender, amado hermano, por qué al final de la historia ella mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Cuando vamos a la historia bíblica, vamos a retroceder hasta Génesis 12. En el versículo 4 y 5 leemos: entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Presta atención al versículo 5.
tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán. Así que justamente después de la muerte de Taré, estamos leyendo este versículo, amado hermano, y nos deja saber la información bíblica que el texto nos arroja, es que ahora Abraham va a ser como Dios le dijo, que toma a su esposa Sara, a su sobrino Lot, pero no hace mención de que Lot tenga esposa o hijos en este punto de la historia. Y que también dice que tomó a estas personas, me imagino que eran sirvientes y personas que estaban relacionados en cuanto a darle servicio a Abraham, y los tomó con él. Y salieron a Canaán, y a Canaán llegaron. En Génesis 14:12 leemos: también llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones, porque Lot habitaba en Sodoma, y se fueron. Así que nuevamente el versículo nos deja saber que el versículo no menciona que Lot tuviese esposa. Así que las probabilidades son, amado hermano, que después de la separación de Abraham y Lot, después de poco a poco moverse hasta la ciudad de Sodoma, conociera a su esposa en aquel lugar, se casó y estableció una familia. Sabemos que al final Lot tiene su esposo y 2 hijas. Así que el primer punto que dificulta la salida de Lot del lugar en que se encontraba era familia. Es por eso que tenemos que tener cuidado, amado hermano. Pues la familia puede ser una bendición increíble, pero mal fundada puede ser una carga. Mal fundada puede ser la razón de estancamiento. Es probable que no nos entregamos más al Señor por evitarnos problemas con nuestra familia, o que toleramos ciertos comportamientos de nuestros familiares hacia nosotros, nuestros hijos, por evitarnos problemas y situaciones en el hogar. Pero la pregunta ¿es esto correcto? ¿Está esto bien? Porque cuando usted continúa leyendo la historia, amado hermano, aquello que Lot trató de defender tanto, al final de la historia, de todas maneras, se perdió. Cuando usted lee la historia al final y Lot sale de Sodoma y Gomorra, es instruido de que no miren hacia atrás. Sin embargo, la esposa mira y se convierte en una estatua de sal. Y al final de todo, amado hermano, todo lo que Lot había soportado, todo lo que Lot había pasado por alto, toda la amargura que Lot tuvo que trabajar, al final la relación que estaba intentando defender se perdió de todas maneras. Y es importante, amado hermano, que entendamos cuando nosotros y nuestra familia tenemos prioridades distintas, especialmente nosotros que nos relacionamos y tenemos familiares inconversos. El mejor curso y la mejor acción que podemos tomar, amado hermano, es ser fiel al estándar bíblico, porque al final, amado hermano, cuando llegue el momento de movernos, ellos van a quedar atrás de todas maneras. Y sé que es duro, sé que es difícil de escuchar, pero es la historia bíblica. Lot pasó todo lo que pasó. Lot soportó todo lo que soportó por amor a su familia, y ahora al final salen de Sodoma sin nada, y ella tiene un estándar diferente, y aun cuando es instruida a no mirar hacia atrás, mira hacia atrás y sufre las consecuencias. Muchas veces olvidamos versículos como cuando Jesús decía: si ustedes piensan que yo he venido a poner paz, están equivocados. Vengo a traer conflicto. Desde ahora el suegro será en contra de su nuero, los hijos en contra de sus padres, la nuera en contra de su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y se refería justamente a esto. Cuando llegue esa división donde parte
de la familia es creyente y la otra parte de la familia no es creyente, este conflicto es inevitable y la solución al conflicto es que aquellos que somos creyentes caminemos y permanezcamos en el estándar bíblico. Esto no significa que los vamos a abandonar, no significa que no los vamos, que nos vamos a olvidar de ellos, pero esto significa, amado hermano, que no debemos cometer el mismo error que Lot está cometiendo en la historia y comenzar a tolerar todo este tipo de conducta por amor a la familia y comenzar a entrar en este proceso donde somos heridos, somos abrumados por la manera en que viven y pensamos que tenemos que tolerar eso. Lot lo hizo y no funcionó, no da resultado, no dio resultado en aquel entonces y no va a dar resultado en el día de hoy. Y permanecer en situaciones y en crisis como esta por supuestamente amor a la familia, amado hermano, no es correcto, no está bien. Si Lot se hubiese movido antes, quizás hubiese podido salvar a su esposa. Si Lot hubiese tenido el valor de salir de la ciudad antes de este momento, estuviésemos leyendo una historia distinta. Pero sabemos que los relatos bíblicos están por una razón. Así que una de las razones por la que muchas veces decidimos permanecer en las situaciones que permanecemos es en nombre de la familia, amado hermano. Y con dolor en mi corazón tengo que decir que eso no está bien ni es bíblico. No estamos llamados a tomar ninguna situación pasajera y hacerla permanente por la familia. No estamos llamados, amados, a permanecer en ninguna clase de disfunción por amor a la familia. No estamos llamados a llamar normal algo que no va acorde al estándar bíblico para nosotros los creyentes por la familia. Pero sabemos que esta no es la única razón por la que permanecemos de esta manera. En el próximo punto, la próxima razón es negocio o trabajo. En Génesis 13:5 leemos: Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Sabemos que la razón principal por la que Lot escoge la llanura era por los beneficios que le ofrecía al ganado, el beneficio de buena hierba, de buenos pastos para sus cabras, sus ovejas y el ganado, la bendición de agua para poder establecer carpas y vivir. Y sabemos que Sodoma era una tierra de comercio, así que en el caso particular del de Lot, otra de las razones por las que permanecía en Sodoma era su negocio. Lot era un comerciante, entonces ahora Lot está en esta posición tolerando las cosas que tolera, porque de ahí venía su ingreso, lo que se traduce en el día de hoy, aquellos que son comerciantes del negocio y aquellos que trabajan para otros, pues el trabajo, y muchas veces permanecemos en trabajos que nos abruman, en trabajo que tenemos que tolerar una conducta que es totalmente antibíblica, porque pensamos, amado hermano, que de ahí viene el sustento para nuestro hogar, que de ahí viene la provisión para nuestra casa, y se nos olvida que nuestros negocios o nuestros trabajos realmente solo son canales por los que Jehová Dios, que es la fuente, nos bendice para proveer nuestros hogares. Amado hermano, al final de la historia, cuando usted lee, Lot sale de Sodoma sin nada, solamente salió su esposa, sus 2 hijas, y su esposa miró hacia atrás y al final quedaron sus hijas. No sacó cabras, no sacó nada de eso. Y es importante, amado hermano, que entendamos esto, porque muchas veces ese trabajo que estamos intentando salvar, al fin y al cabo se pierde después de todo lo que soportamos, después de todo lo que toleramos, después de todo lo que pasamos por alto. Y esa es otra razón por la que muchas veces permanecemos y no hacemos los cambios que tenemos que hacer. Amado hermano, nuestros trabajos, nuestros negocios no son la fuente, son el canal
por el que Dios nos bendice. No estoy diciendo con esto que ahora vamos a ser irresponsables. No estoy diciendo con esto que ahora vamos a soltarlo todo y a seguir caminando. Esa no es la forma. Pero si usted se encuentra trabajando en un lugar donde realmente está oprimido por la conducta en la que se vive, en la manera, en la cultura en la que se mueve el trabajo, amado hermano, no tenga miedo, comience a orar y meta aplicaciones en otro lugar, comience a buscar otro trabajo, que Dios lo guíe a un lugar donde Él lo bendiga de igual manera, y yo le aseguro que Dios se va a glorificar en su vida. Pero no permanezca en un lugar donde tenga que llamar al pecado normal, donde tenga que sonreír cuando realmente quiere decir otras cosas, donde tenga que tolerar algo que es menos del estándar bíblico para nuestras vidas, amado hermano. Yo sé que es duro, yo trabajé en una línea y recuerdo que llevaban 2 bocinas, amado hermano, y durante toda la noche ponían música. Y si en la canción no maldecían 20 veces, no hacían mención de pornografía y sexualidad 10 veces en la canción, no era canción. Si cuando hablaba con ellos maldecían 15 veces y me volvían loco, al fin y al cabo me moví. No estamos llamados a eso, no estamos llamados a permanecer de esa manera. Las personas tienen el derecho de vivir como ellos quieran, amados hermanos, pero también nosotros tenemos el derecho de ser respetados. El respeto va de ambas partes, y si en el momento que alguien sabe que tú eres creyente y de todas maneras te tratan con esa falta de respeto como si tú tuvieses que tragarte eso y tú lo permites, no está bien, no está bien. Entraste en relaciones de negocios con alguien que jamás te va a valorizar, o entraste en relaciones en el trabajo con gente con la que no te deberías relacionar. Así que mediten eso, porque otra razón por la que muchas veces no nos movemos de donde estamos es que pensamos que nuestros trabajos y nuestros negocios son la fuente, cuando verdaderamente son solo un canal. Y el último punto para la pregunta ¿por qué no salía en el día de hoy? Es que Lot no quería hacer cambios drásticos en la vida de su familia. Cuando usted lee la historia, sabemos que las hijas de Lot estaban involucradas en relaciones. Pues cuando los ángeles llegan y le dicen, él habla con los novios o los pretendientes de las hijas y ellos se echan a reír. Entonces Lot estaba haciendo un intento de no hacer cambios drásticos en la vida de sus hijas. Sin embargo, esta es la pregunta que yo me hago. Supongamos, amado hermano, que la destrucción de Sodoma no pasa. Supongamos que Lot se queda ahí en su matrimonio. ¿Qué clase de vida iban a tener sus hijas? Si sus hijas decidían adorar a Jehová como él lo hacía, entonces automáticamente estaba condenando a sus hijas a vivir la misma vida que él llevaba por simplemente no tener el valor de generar los cambios que tenía que generar para que la próxima generación viviera como tenía que vivir. Y no queriendo generar los cambios hoy, estaba condenando a sus hijas a vivir el mismo estilo de vida que él llevaba, o peor aún, adoptar el estilo de vida de Sodoma. Y muchas veces, amado hermano, cuando nosotros no tenemos el valor de generar cambios drásticos en nuestras familias, estamos haciendo lo mismo que Lot hacía. Estamos condenando a nuestros hijos a perpetuar el estilo de vida que nosotros llevamos, o peor aún, a adoptar el estilo de vida del mundo. Así que, amado hermano, no se quede estancado en la posición donde se encuentra por no generar cambios drásticos en su familia. De hecho, son las personas que hacen esta clase de cambios las que alcanzan la destinación en su vida. Vamos a retroceder en la historia y vamos a hablar de un hombre que se llamaba Josué. Esto es una de mis historias favoritas en la Biblia porque me expresa la necesidad de estos cambios. Sabemos que Moisés muere y Josué se levanta a tomar la posición de Moisés. Sin embargo, una vez Dios tiene la conversación con él, le dice: hazte cuchillos afilados y vuelvas a circuncidar al pueblo.
Y la razón por la que ahora Josué tenía que hacer esto es porque los padres de esa generación no lo hicieron. Y ahora de adultos, esta generación tenía que hacer cambios drásticos en su vida y experimentar un dolor extremo para poder entrar a la tierra prometida y conquistarla. Todo porque sus padres no lo hicieron. Podemos decir que los padres a lo mejor llegaron a la conclusión de que no era bueno circuncidar a sus hijos en el desierto, la tierra, el polvo, la falta de higiene, agua para limpiar, y pusieron todo esto que se escucha razonable. Sin embargo, ahora, años después, décadas después, tenemos a Dios diciéndole al pueblo, diciéndole a Josué, tienes que circuncidar al pueblo antes de entrar. Y ahora este pueblo es adulto, estos hombres ya han crecido y tienen que generar estos cambios drásticos y experimentar un dolor extremo para entonces poder entrar a poseer lo que Dios dijo que ya era de ellos. Dolor extremo y cambios extremos que sus padres pudieron haber hecho por ellos, y ahora ellos pudieron entrar sin experimentar todo eso, pero por cuanto sus padres no hicieron esos cambios, ahora ellos de adultos tenían que hacerlo. El punto que le quiero presentar, amado hermano, es que muchas veces esos cambios que nosotros no queremos hacer ahora en la vida de nuestros hijos, ahora en la vida de nuestra familia, de todas maneras, si nuestra familia y nuestros hijos desean entrar a lo que Dios tiene preparado con ellos, de todas maneras van a tener que hacer esos cambios, y hacer esos cambios ahora de adulto va a doler mucho más que si los hicieran ahora, quizás en su niñez o en su juventud. Así que, amado hermano, haga los cambios que tiene que hacer, salga de donde tenga que salir, mueva lo que tenga que mover, remueva lo que tenga que remover, porque el momento perfecto es hoy, es ahora para hacer esos cambios. Al final de la historia, amado hermano, los novios o los pretendientes de las hijas de Lot tampoco fueron con ellos. Y cuando leemos la historia hacia el final, ellas llegan a la conclusión de que ya no hay hombres y cometen incesto con su padre. Me pregunto, amado hermano, si Lot hubiese sacado a su familia a tiempo, ¿qué clase de historia estuviéramos leyendo? ¿Por qué no salimos de aquí? ¿Por qué no generamos los cambios que tenemos que generar? ¿Por qué permanecemos en esta clase de lugares, en esta clase de relaciones? Espero que la enseñanza en el día de hoy nos ayuda a entender que ninguna de estas cosas, amado hermano, ni la familia, negocios o trabajos, ni la supuesta estabilidad familiar, realmente son una razón suficiente para no generar los cambios, porque al final de todo lo dicho y hecho, vamos a tener que generar los cambios. Y en el proceso vamos a perder cosas que quizás hubiésemos podido salvar si las hubiésemos hecho a tiempo. Muchas gracias, amado hermano, por escucharnos hasta este punto de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Se despide de ustedes Jorge Sanabria, de Palabra y Presencia. Nuevamente, hasta luego. Nuevamente te bendecimos. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.